Hola chicos, el tema que vamos a ver hoy es el de las pertenencias dentro del sistema diédrico. ¿Qué es esto de las pertenencias? ¿En qué consiste? Hablamos de pertenencias cuando son elementos más pequeños que pertenecen a otros de mayor entidad. Por ejemplo, podemos hablar de un punto que pertenece a una recta, o de una recta que pertenece a un plano, o de un punto que pertenece a un plano. De tal manera que nos podríamos encontrar ejercicios como, dado el punto P, dibujar una recta que contenga ese punto P. Diríamos que realmente ese punto P pertenecería a una recta, que es un elemento de mayor entidad. O dibujar una recta que pertenezca al plano alfa. Pues me darían un plano y dibujaríamos una recta que perteneciese a ese plano. Todo esto son pertenencias. En primer lugar, vamos a verlas todas, pero en primer lugar vamos a empezar por la más sencilla, que son puntos que pertenecen a rectas. Lo primero que tendríamos que saber es entender que por un punto, ¿cuántas rectas pasarían? Yo tengo aquí un punto en el espacio, pues por un punto pasan infinitas rectas distintas. Si este es el punto, la recta puede pasar así, esta es una recta que pasa por ese punto, esta sería otra, pasan infinitas. Pero ¿qué sucede si en vez de un punto yo tengo dos puntos? Por ejemplo, este y este. Si tenemos estos dos puntos, por dos puntos solo pasa una recta, que sería esta. Si los dos puntos están así, la recta sería esta. ¿Vale? Pues lo vamos a dejar escrito para que quede claro. Por un punto pasan infinitas rectas. Y por dos puntos pasa solo una recta. Bien, pues vamos a ver qué sucede. Fijaos, si yo tengo un punto, cuando nosotros lo veíamos en nuestro sistema de referencia, lo voy a dibujar. Este es nuestro sistema de referencia con el plano vertical y el plano horizontal. Y yo tengo un punto, el que sea, un punto P. Este punto P nosotros lo representábamos en diédrico con sus proyecciones diédricas, que ahora las dibujaré aquí abajo. Y las proyecciones diédricas básicamente son las proyecciones de este punto, ortogonales al plano vertical y ortogonales al plano horizontal. De tal manera que este punto P va a tener una proyección aquí sobre el plano vertical, todo lo que esté en el plano vertical lo voy a llamar sub 2, ¿vale? Y también va a tener una proyección, que va a estar aquí, sobre el plano horizontal, y todo lo que proyecto sobre el plano horizontal lo voy a proyectar con subíndice 1. Lo que hacíamos con estos planos era plegarlos de esta manera, de tal manera que esta proyección se abatirá aquí, sobre el plano vertical, ¿no? La proyección del plano horizontal lo que hace es girar así el plano. De tal manera que el punto en diédrico estaría P sub 2, P sub 1. Lo representaríamos de esta manera, este punto. Vale, ¿qué sucede si yo ahora hago pasar una recta, la que sea, por ejemplo esta, sobre el punto, esto es una recta R, la hago pasar sobre el punto P? Esto quiere decir que el punto P pertenecería a esa recta R. Pues fijaos que si yo miro esta recta desde aquí, como la recta pasa por el punto, la proyección de la recta va a pasar obligatoriamente por la proyección del punto. ¿Veis? Cada uno de los puntos de la recta pues van a pasar por esa proyección del punto, ya que pasa por P. Y si la miro ahora desde arriba, hacia abajo va a suceder lo mismo, ¿no? Si la proyección es esta de la recta, fijaos, lógicamente cada uno incluido el punto P, se va a ver en la proyección de la recta.
¿Qué quiero decir con esto y por qué os he dicho esto? Porque ya una cosa que podemos saber y deducir de esto es que si las proyecciones de una recta R2 y R1 pasan por encima de las proyecciones de un punto, P2 y P1, esto significa que el punto pertenece a la recta. De tal manera que este punto P sí pertenecería a la recta, pero otro punto, por ejemplo, como este, Q2, Q1, como las dos proyecciones no coinciden con las dos proyecciones de la recta, no pertenecerían a esa recta. ¿Bien? Vale, entonces hay distintos ejercicios, distintas maneras de preguntar esto. Por ejemplo, imaginaos un ejercicio donde os dan el sistema diédrico, un punto P. Una manera de preguntarlo sería dibujar una recta R que pasa por el punto P. Hemos dicho que por un punto pasan infinitas rectas, entonces esto tendría realmente infinitas soluciones. Lo único que tendría que hacer es que mis proyecciones de la recta, sean las que sean, pasen por el punto P. Y siempre me acuerdo de nombrar R2, R1. Eso sería una solución. ¿Qué ocurre si lo que me dan, otra manera de preguntarlo, es lo que me dan es una recta S, por ejemplo, S2, y esto así, por ejemplo, S1, y me dicen indicar un punto Q que pertenezca a la recta S. Pues lo único que tendría que hacer es buscar un punto, que ya sabemos que siempre las proyecciones de los puntos, las dos proyecciones van a estar en la misma vertical, y cuyas proyecciones estén en la proyección de la recta, de tal manera que esto sería Q2 y esto sería Q1. Esto es un punto Q que pertenece a la recta S. Bien, pero ¿qué ocurre ahora? Vamos a eliminar esto. ¿Qué ocurre si lo que me dan son dos rectas? Pues vamos a ver qué ocurre cuando me dan dos rectas. Fijaos. Ya lo hemos visto previamente, pero sabemos que dos rectas entre sí pueden ocurrir básicamente tres cosas. La primera, que no se suele dar, es que las dos rectas sean totalmente coincidentes, es decir, que una recta esté justo en la misma posición y dirección que la otra, de tal manera que R sería idéntica a S, ¿no? Estos son dos rectas coincidentes, donde tienen infinitos puntos en común, puesto que es la misma recta, ¿vale? La segunda opción es que las dos rectas se crucen. ¿Qué quiere decir que las rectas se cruzan? Pues que nunca en la vida se llegan a cortar, es decir, nunca comparten esta recta y esta recta, aunque son infinitas, no se van a cortar nunca, nunca van a compartir un punto en común. Y la tercera opción es que las dos rectas se corten. ¿Qué quiere decir que dos rectas se cortan? Bueno, pues que comparten el mismo plano, es decir, que intersecan ¿en cuántos puntos? En uno. Dos rectas se cortan cuando son en un punto. Cuando comparten el mismo plano, dos rectas se cortan en este punto. Bien, dos rectas que se cortan, ya vimos que como se cortan en un mismo punto, si yo tengo aquí, por ejemplo, R2 y R1, ¿vale? Dos rectas para que se corten, como comparten un mismo punto, las proyecciones de las dos rectas tienen que S2, por ejemplo así, y por ejemplo así, S1. Tiene que haber al menos un punto que compartan las dos rectas, que en este caso es este punto, que esto sería P2 y esto sería P1. Ya vemos que, por ejemplo, dibujar, indicar el punto
que pertenece tanto a la recta R como a S. Pues ya sabemos que lógicamente es el punto de intersección, ¿no? Que es este de aquí, P2, P1. Vale. Pues otra manera, otro ejercicio que se podría preguntar es, me dan la recta R y me dicen, por ejemplo, indicar la recta, o sea, dibujar una recta S que interseca a la recta R a una cota de 30 milímetros. Bueno, pues aquí tenemos distintas cosas. Primero, yo sé que esta recta R tiene que intersecar con otra S, por lo tanto, ese punto donde se cortan las dos proyecciones, tanto vertical y horizontal, tiene que coincidir para que sea un punto de intersección entre ambas y que compartan el mismo plano. Y luego dicen que además ese punto está a una altura de 30, a una cota de 30. Siempre que hablamos de cota, recordamos que es desde el plano horizontal hacia arriba, ¿no? Entonces se ve reflejado en el plano vertical. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Yo tengo que medir 30 milímetros en perpendicular y yo sé que aquí es donde me va a intersecar la recta que me están pidiendo, ¿vale? Esa recta S que me están pidiendo, pues ya lo único que tendría que hacer es cojo, hago la proyección vertical, S sub 2, bajo y aquí hago otra proyección, S sub 1. Esto es una recta que corta la recta R a una cota de 30 milímetros y este punto, P sub 2, P sub 1, es el punto que pertenece a ambas rectas. Esto es todo lo que necesitamos saber sobre pertenencias de puntos a rectas.